reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Día de por Red Inicia y NC Televisión. Cuando son las 6:04, damos inicio a un nuevo programa para hablar de distintas cositas, como todos los días. Hoy día vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos preocupa, que es cómo enfrentar la vejez. Y también unos datos tecnológicos que, como todos los jueves, estamos hablando del uso del computador, porque hay varios errores frecuentes que nosotros cometemos, como el trabajar con el computador encima de la cama. Pero antes de eso, quisiera recordarles qué día es hoy. Hoy día es el Día Internacional del Chef. Esta fecha la instauró la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina. El chef no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, también es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales con un toque personal. Un chef no solo crea fabulosas recetas, sino que además debe enseñar a la gente a comer, y en los países deprimidos económicamente debe ser lo bastante flexible para desarrollar en las personas la capacidad de inventar en la cocina y aventurarse a preparar ricos platos con ingredientes poco habituales. Y quisiera saludar a nuestro auspiciador Ventas Electrónicas, porque en día de queremos recordarles que encuentran ahí el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente, además de repuestos, cargadores, manos libres y mucho más. Solamente ingresando a ventaselectrónicas.cl. En Día de nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Increpan al presidente Boric en encuentro de CONAPYME. En la oportunidad, mientras entregaba su discurso, el mandatario fue interrumpido en más de una ocasión por asistentes, quienes le reprocharon el proceso constituyente y la delincuencia. Consejo de las Américas ve con optimismo desarrollo económico en Chile. En el gobierno aseguran que los inversionistas extranjeros ven con buenos ojos las oportunidades en industrias como la energía renovable, pese al contexto económico de corto plazo. Fiscalía cierra por segunda vez investigación contra ex carabinero acusado por caso Pío Nono. El carabinero Sebastián Zamora, formalizado por el homicidio frustrado contra un adolescente en el puente Pío Nono, ahora la Fiscalía Centro Norte deberá presentar una nueva acusación. Y subsecretario Monsalve detalló bomba dejada en Grupo Angelini. Se trata de un tubo con explosivo y temporizador. Todo ocurrió en el Golf 150, comuna de Las Condes, en una edificación donde hay oficinas de la empresa Copec, Arauco y Horizon. En el ingreso al lugar, un conserje encontró el aparato dando aviso a carabineros. El gobierno reafirma descongelamiento gradual de tarifas desde el próximo año. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, comentó que no han anunciado alza de tarifas, lo que tienen es que la tarifa del transporte público está desde el 2019 congelada. Liz Truss dimite como primera ministra del Reino Unido 45 días después de asumir.
La primera ministra del Reino Unido anunció este jueves su dimisión como primera ministra, manteniendo el cargo hasta que un reemplazo sea elegido. La renuncia llega a menos de 2 meses de que la política conservadora asumiera el cargo, sucediendo a Boris Johnson. El United se harta y revela el castigo para Cristiano Ronaldo por su berrinche. Luego de que el delantero abandonara el miércoles el terreno de juego de Old Trafford, momentos antes de que terminara el encuentro con el Tottenham. El delantero de 37 años no formará parte del equipo del Manchester United para el partido de Premier League de este sábado contra el Chelsea. Y antes de ir con nuestra entrevista, que vamos a hablar de cómo enfrentamos la vejez, porque esto nos afecta a todos independiente de la edad que tengamos, porque siempre estamos pensando, al parecer, en el futuro, de qué va a pasar cuando seamos viejitos, cómo vamos a enfrentar esto. Bueno, a la vuelta lo vamos a estar conversando, así que no se vayan y disfruten un poquito de música y volvemos. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Normalmente tenemos un concepto muy negativo de la vejez y del envejecimiento, porque lo vemos como la etapa más próxima al final de nuestras vidas, que suele caracterizarse por ser una etapa en la que hay más tiempo libre, ya no hay tantas obligaciones, y también destacan las pérdidas tanto físicas como psíquicas de las personas cercanas. Sin embargo, esta etapa también tiene cosas muy buenas, como son la gran cantidad de experiencia que aportan distintos puntos de vista. Pero pareciese que el concepto de vejez aún sigue asociado mucho a lo negativo, a esta pérdida, ¿cierto?, de lo motor, a la pérdida de memoria, a la pérdida del bienestar emocional. Pero también se puede tener una vejez muy activa. Pero ¿cómo enfrentamos ese miedo? Para hablar de esto está con nosotros la psicóloga Lucía Trujillo, del Centro de Estudios Periciales Infancia y Familia. Bienvenida, Lucía, a Día D. Hola Macarena, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucía, ¿por qué es que tenemos este concepto tan negativo de la vejez? Vamos a llegar en el día 1, Dios creó el mar y la tierra, más o menos. Vamos a llegar para atrás. Mira, yo creo que aquí hay un tema bien social, como del paradigma de dónde venimos, ¿no? Venimos de un modelo racional, que en el fondo ha sido como el modelo del siglo de los hombres, por así decirlo, ¿no? Que es lo que permite el patriarcado y esta sociedad en la que vivimos, en que todo es consumo y producción. Por lo tanto, los que no consumen, los que no producen, como que se van quedando un poco marginados, ¿no? Uh-huh. Y si bien en algún minuto logramos las mujeres visibilizarnos, nos dijeron que nos quedáramos en la casa, que ese era nuestro lugar, cuidando a los niños, haciendo la comida. Las mujeres decidimos que no, que queríamos salir a trabajar. Bueno, eso nos permitió visibilizar nuestros derechos y ser reconocidas también como iguales con los hombres. Después le tocó el turno a los niños, ¿no? Los niños que tampoco producen nada, por lo tanto, yo he escuchado a algunos amigos que dicen, bueno, y tampoco votan, entonces ¿a quién les importa, no? Y visibilizamos lo que pasaba con los niños, y los niños tienen su convención de derechos, y sabemos hoy día que los niños son tan personas como los adultos, porque antes hablaban de las personitas. Bueno, yo creo que es el turno de los adultos mayores, porque es una etapa en la vida en que pareciera ser como que es el depósito de las personas, ¿no? Como que yo me imagino como la fábrica de galletas, van saliendo todas las galletitas y ya cuando hay algunas que no están buenas, bueno, las van sacando para el lado. Así me imagino que es como lo que va pasando como con los adultos mayores, ¿no? Vivimos además en una cultura en que está exaltada la belleza, el disfrute. Y nada, pues la verdad es que uno como adulto mayor ya empieza a tener algunas limitaciones,
Pero también, y nos... perdón, Dale. también va ligado a una cultura muy, muy occidental, porque si nos vamos como a otras culturas, la vejez es sinónimo de sabiduría, son muy respetados los adultos mayores, cosa que acá está lejos de ser realidad eso. Sí, yo creo que es bastante occidental porque todo este sistema como de esta estructura neoliberal es más occidental que nada. Pero también uno ve, por ejemplo, claro, uno ve en China, en Japón, ¿no es cierto?, cómo se honra y se respeta a los adultos mayores, a los ancianos. Pero también uno ve en culturas, en algunas tribus, cómo funcionan estos sistemas, ¿no?, de este consejo de ancianos, que es el que toma las decisiones. En cambio, nosotros pareciéramos que a los adultos mayores y a nuestros abuelos, ¿no?, los dejamos como al margen de las decisiones. Y no solo eso, a veces pasan cosas bien terribles, como que la gente empieza a repartirse los muebles, las casas, la ropa, antes de que los abuelitos se mueran. Entonces, como la verdad es que creo que una de nuestras grandes metas es darle dignidad a la edad de la vejez, a la vejez y a la vida en vejez. Qué bueno que mencionaste eso de que se reparten los muebles, a modo de ejemplo. Es terrible. Porque pareciese que la gente empieza a ignorar ya la figura, es como, ya es el adulto mayor pasa a ser un mueble más. Es como que si no escuchara, no tuviera opinión y se hablara delante de él o ella todo, pero como que si él no existiera. Claro. Y él o ella también está escuchando, está siendo parte de ella. Entonces yo siempre he pensado, ¿qué pensarán ellos? Porque puede que tengan, no sé, demencia o puede que tengan enfermedades, pero están ahí, están presentes, están sintiendo. Están sintiendo, están pensando, son parte. Lo que pasa es que claro, nosotros acabamos de conversar con una amiga que tenían exactamente ese problema con su papá, ¿no? Como que se habían empezado a un hermano que quería repartir muebles y todo, pero además tenemos que considerar que hoy día las personas llegan en bastantes mejores condiciones a edades avanzadas. O sea, una persona de 80 años hoy día no es una persona de 80 años hace 30 años atrás. Una persona de 80 años hoy día es una persona que si no tiene mayores limitaciones físicas puede hacer una vida pero de lo más normal que hay, podría estudiar, o sea, son personas que, no sé, Mick Jagger tiene 80 años, les cuento, y sigue cantando y rockeando con los Rolling Stones por todo el mundo. Yo lo sé porque es del mismo año que mi papá, y yo le digo, papá, si tú fueras Mick Jagger andarías de giras haciendo rock and roll por el mundo. Entonces, ¿tú dirías que Mick Jagger es un anciano? No. Claro. No. Y tiene 80 años. Lucía, yo te quería reflejar dos miedos que me pasan a mí y que siento que también en mi círculo de amigos y amigas es algo que al parecer se repite, que son dos cosas que hacen, que fomentan este miedo a la vejez. Primero, el tema de las pensiones, que se condiciona netamente a este país, que a mí me da temor llegar y no tener con qué vivir. No tener pensión porque nunca tuve contrato, o nunca logré estabilizarme, o nunca coticé, y que donde no tendré hijos, en donde uno toma la decisión de no tener hijos, digo, ya, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y otra cosa es el no querer ser carga para nadie, no querer, de forma vulgar, ser un cacho para la familia. ¿Cómo se puede enfrentar entonces positivamente la vejez? Teniendo estas dos factores que influyen bastante en cómo uno ve la vejez y en el miedo que provoca llegar a enfrentarla. Sí, y hay otros miedos que están asociados también a cambios que son
a transiciones vitales que son propias de la edad, ¿no? Que está el tema de la jubilación, que es lo que dices tú, ¿no? Este cambio de pasar de tener tu renta normal a tener una pensión miserable, Claro. como dices tú en este país. Agrégale, ¿no es cierto?, esto de en el fondo disminuir mucho tus ingresos, de no ser carga para nadie, de ser autovalente. También esta cosa como de en la transición, en la vejez, se produce harto esto del cambio de casa, ¿no? Cuando ya no es recomendable que una viva solo, entonces o lo agarran y lo llevan para la casa de algún hijo, o le meten a alguien en la casa de uno que lo cuide, o te vas a la residencia, y la pérdida de tus amigos y de tus parejas. ¿Cómo se vive eso? Yo creo que hay que moverse y mirar así como un giro en 180 grados, ¿no? Porque efectivamente vas a tener menos plata. Eso es así. Y efectivamente alguien, si vas a terminar siendo una persona no autovalente, alguien se va a tener que hacer cargo de ti. Esto es como tenerle miedo a la muerte. Sí, pero es inevitable. A ver, es inevitable que tengas menos lucas, digámoslo en buen chileno. Eso es inevitable. Es inevitable que vayas a terminar siendo carga de alguien, porque alguien te va a tener que ayudar. Pero ¿por qué tiene ese estigma? Lo tiene porque tiene que ver con la vejez, porque de los niños nos hacemos cargo. Los niños no se cuidan solos, los niños son cargas del resto del mundo. Yo me acuerdo haber conversado con mi abuela alguna vez y haberle dicho, abuela, si yo te tengo que lavar el poto, digámoslo así, ¿no? Te lo voy a lavar. Ay, no, pero usted, a ver, ¿cuántas veces tú cuando chica lo hiciste conmigo? O sea, me cambiáis los pañales, me hice pipí en tu cama. Yo creo que, y tú dices no tener hijos, pero creo que nosotros como sociedad, como comunidad, ¿no? Debiéramos hacernos cargo de qué es lo que pasa con nuestros adultos mayores, porque ellos ya fueron el aporte a la sociedad. Muchos adultos mayores, por ejemplo, se hacen cargo del cuidado de los nietos, para que los hijos puedan salir a trabajar. Entonces, ¿por qué después se piensa en que ya el abuelito entonces se va a ir a la residencia? Lucía, estás tocando un tema que es inevitable que yo no te pregunte, porque estaba viendo las cifras y alrededor del 72% de los cuidados de una persona adulta mayor lo hacen los familiares. Sin embargo, muchos optan por dejarlos en estas residencias o asilos porque se les escapa de las manos el cuidado. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, sobre todo cuando tienen Alzheimer y ya empiezan a tener otro tipo de conductas que uno no sabe cómo controlarlas. Pero muchas personas al tomar esta decisión sienten mucha culpa y sienten casi como que si estuviesen desterrando a la persona. Sin duda hay aquellos que dejan a sus abuelitos en los asilos porque están chatos y porque se quieren desligar y porque realmente lo ven como una carga, pero hay personas que realmente les gustaría cuidarlo, pero no lo pueden o se les escapa de las manos. ¿Cómo se puede enfrentar eso? ¿Cómo pueden los cuidadores, la familia, enfrentar esto de una manera más positiva o que no afecte con tanta culpa todo esto? Yo creo que es difícil saltarse la culpa, pero porque yo creo que la culpa en ese caso va asociada como al duelo, que es la pérdida de la persona que fue. Porque cuando una persona desarrolla algún tipo de demencia, se transforma en alguien distinto. Te deja, ya no te reconoce, dejas como de compartir esa historia común que te une, ¿no? Entonces, es parte de ese mismo, es como parte de ese mismo duelo, ¿no? De la pérdida de la persona que fue, y que además ahora, por eso mismo tú no te puedes hacer cargo. Es una decisión, es difícil de tomar. No creo que más bien yo desconfiaría de alguien que la toma así como con mucha facilidad. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que básicamente, bueno, tener la posibilidad de conversarlo con los amigos, con las parejas, con los hijos,
tener la posibilidad de también conversarlo con el adulto mayor, ¿no? Con el abuelito, con el papá o con la mamá, porque si bien ellos no tienen memoria, tienen opinión, o sea, tienen capacidad de raciocinio, capacidad de pensar, en eso no hay tanta variación. Y entender que no hay más alternativa, o sea, está bien que uno cuide y honre a sus adultos mayores, pero las personas no pueden dejar de hacer lo que hacen, ¿no? Uno no puede dejar de ir a trabajar, uno no puede dejar de cuidar a sus propios hijos, si nadie los va a dejar en una residencia porque lo que quiere es salir a bailar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estamos conversando con la psicóloga Lucía Trujillo de CEPIF. Lucía, y por último, para quienes aún estamos jóvenes y vemos la vejez, y lo hablo incluyéndome porque yo ya estoy pensando en la vejez y me queda para rato, pero yo ya la tengo en mi mente. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuántos años tienes? ¿Te puedo hacer esa pregunta capciosa? 31. Ay, pero eres muy joven. 31. Y mis amigas están igual. Así que no soy la única echando al agua así a mis amigas. Al tiro. Pero ¿qué recomendación nos puedes dar para dejar de forma tan anticipada estar viendo esa etapa de una forma tan negativa? Mira, lo primero es este concepto, ¿no?, que se habla actualmente, que es el envejecimiento activo, que en el fondo no se trata de que en la tercera edad tú te vas a poner a hacer ejercicio y te vas a poner activa. No, el envejecimiento activo es en el fondo todas aquellas medidas de salud física, mental, social, incluyamos lo espiritual, que es tan importante, sobre todo en la tercera edad. Cuando la muerte está encima, yo creo que lo espiritual es fundamental para que uno haga ese tránsito de una manera más liviana, ¿no? Como alivianando la carga. El concepto de envejecimiento activo tiene que ver justamente con hacerse cargo de cuidar y resguardar la salud, porque el envejecer no es más que la acumulación de daño en las células y el daño molecular que ha producido el desgaste que tiene vivir. Por lo tanto, lo que uno debiera hacer primero es vivir bien, pero vivir bien físicamente, comer bien, hacer ejercicio, moverse, pero también mentalmente, mantenerse activo mentalmente, también emocionalmente, tener amigos, tener pena y tener alegría, vivir todas las emociones, ¿no? Poder enfrentar todas las situaciones que presenta la vida, tener amigos y no tenerle miedo a la muerte o abonarse con la muerte. Tengámosle miedo a la muerte, pero entendamos, no porque nosotros no queramos hablar de la muerte o pensar en la muerte no está. Y en este país todos hacemos así. ¿Qué hacemos cuando uno va al velorio de alguien? Alguien te toca la espalda y te dice, ya, pero no lloré. Pero ¿cómo no voy a llorar si es una pérdida? Entonces, que la muerte, porque aquí en Occidente la muerte tampoco es parte de nuestra vida. Y ahora que viene Halloween, podríamos aprovechar de hablar con nuestros niños, que a propósito de la muerte y de los muertos y de la celebración de los muertos van a buscar dulces. Bueno, aprovechemos de hablar de qué pasa cuando uno se hace mayor, qué pasa cuando uno se muere, que empiece a ser un tema, para quitarle peso, para que uno no llegue a los 80 años con el terror de que se va a morir. Pareciese que fuese tabú muchas veces hablar de la muerte. Es tabú, completamente tabú. En esta sociedad hablar de la muerte es muy tabú. Pero la verdad es que yo creo que la gran gracia que tiene la vejez, yo siempre he pensado que la vejez es como la etapa de la vida que te aproxima más a la parte trascendente del ser humano, porque uno nunca está más cerca de volver a ser como un ser espiritual una vez que muera. Eso tiene que ver con mis creencias, esto no es psicología, esto es lo que yo creo. Por lo tanto, yo creo que es una edad a la que uno llega con la sabiduría de entender que hay cosas que ya no hizo y que no va a hacer. O sea, uno se despoja de esa omnipotencia de creer que uno va a poder hacerlo todo en la vida. Eso no es verdad, ni a los 5, ni a los 10, ni a los 15, ni a los 80 años. Entonces, uno llega con esa capacidad de poder saber que ya no le queda tiempo para hacerlo todo y poder elegir qué es lo que más le gusta.
si es que tienen las posibilidades, pero uno siempre puede elegir. Y preparar y ser más sabio, preocuparse de las cosas importantes y no de las cosas accesorias. O sea, ya no creo que a alguien a los 80 años le preocupe si el esmalte de uñas se le descascaró o no se le descascaró, si la nariz está chueca, si las pechugas están arriba o abajo, o si las canas, qué sé yo, no, uno se preocupa de cosas más importantes, como ser feliz, por ejemplo. Qué lindo más importante eso, que eso. Preocuparse como de lo trascendental, no de lo superficial. Lucía, te quiero agradecer por estar conversando este tema tan importante y tan lindo también, que es la vejez. Muchas gracias por estar en Día D y que tengas bonita semana. Muchas gracias, Macarena, para ti también. Un gusto estar con ustedes otra vez. Igualmente. Chau, chau. Chau. Y nos vamos a un pequeño corte y vamos a hablar a la vuelta de los errores más comunes que cometemos con nuestro notebook, porque a veces le echamos la culpa al sistema y al notebook y no nos culpamos nosotros y a veces nosotros ahí la estamos embarrando. Así que no se vayan. Ya estamos de vuelta en Día D y le queremos entregar un dato como todos los días. Y el día de hoy le vamos a entregar un dato de los alimentos más dañinos para la salud, porque nuestro cuerpo depende de lo que comemos y no todos los alimentos nos traen beneficios, pues algunos son perjudiciales para la salud, como por ejemplo los embutidos. El aporte de grasas saturadas es de 10 a 13 gramos por 100 gramos de estos alimentos y uno considera saludable un alimento que contenga menos de 1,5 gramos. Por otro lado, los embutidos presentan una gran cantidad de nitratos, los que al consumirlos en exceso pueden tener un efecto cancerígeno. Además, aumenta la presión arterial y la presencia de enfermedades cardíacas. Otro es el jarabe de maíz alto en fructosa. Se trata de un edulcorante utilizado en la industria para endulzar algunos alimentos, como por ejemplo los cereales, la barrita de cereales, las bebidas azucaradas y las mermeladas, entre otros. Su principal ingrediente es la fructosa y el consumo excesivo de esta puede aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, aumentando el riesgo de presentar diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y sobrepeso. Además, los jugos néctar. Una botella individual de estos jugos contiene 17 cucharaditas de azúcar. Un consumo excesivo de estos aumenta la probabilidad de presentar resistencia a la insulina y diabetes. Y por último, algo que quizás no le va a gustar mucho que lo mencione, pero las famosas donas, porque una dona promedio sin relleno tiene 250 calorías, 35 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 19 gramos son de azúcar, 12 gramos de grasa y 3 gramos de grasas saturadas. Además, las donas rellenas de mermelada o algún manjar aporta jarabe de maíz alto en fructosa, por lo que aumenta su aporte dañino. Este ha sido el dato bueno, pero fome que les enoja en Día D. Lo último en tecnología, internet y vanguardia. El momento geek en Día D. Ustedes han comprado un notebook que contaba con excelentes características, pero al cabo de un año comenzó a darle problemas. Y es que muchas veces culpamos al notebook. Decimos, hoy este notebook nos tocó malo o nos engañaron, si era tan bueno. ¿Se ha preguntado quizás si somos nosotros el problema? De acuerdo a un estudio publicado en Yahoo Finanzas, la causa de muerte más común de los computadores portátiles es el mal uso. Y es que existen ciertos hábitos en que casi todos incurrimos
y que van asesinando poco a poquito a nuestro computador. ¿Y quién mejor para hablar de esto que nuestro experto en tecnología, panelista de Día D, Lizardo Céspedes de ventaselectrónicas.cl? Bienvenido, Lizardo. Hola Maca, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar acá contigo conversando estos temas que son del real interés de todos nosotros. Muy bien. Ahí lo adelantábamos también en redes de lo que íbamos a estar hablando, porque yo creo que nadie se salva de esto. No, nadie. Te digo nadie porque una de las principales... yo tengo mi teoría al respecto, ¿eh? Y a lo largo del tiempo, a medida que estamos en este tema, nos hemos dado cuenta que, como decías tú, somos nosotros los culpables, pero mayoritariamente por desinformación. Yo siempre lo recalco, cuando tú te compras un computador, celular, el aparatito que sea, nunca te lees el manual. Y deberíamos por lo menos leer las instrucciones básicas de funcionamiento o instrucciones de mantenimiento futuro. Los computadores son un dispositivo muy sensible a muchas malas prácticas de parte nuestra. Entonces, si fuéramos capaces de leer quizás el instructivo principal o el manual de usuario básico, nos evitaríamos muchos problemas con nuestro computador. Tú lo adelantabas en redes sociales, esto de evitar usarlos en superficies irregulares. Es decir, usarlo en la cama, no. No. ¿Por qué? Mira, los computadores hoy día, depende del computador, pero casi todos se salvan muy pocos. Te digo que se salvan muy pocos. Los equipos que son pequeñitos, digamos, por ahí, traen sistemas de refrigeraciones como los celulares, que son refrigeraciones internas, mediante disipadores internos. Pero la mayoría de los notebooks de gama media hacia arriba traen ventilación a través de aire, ¿ya? Traen sus propios ventiladores, traen rejillas de ventilación, de ingreso de aire y expulsión de aire. Por lo tanto, si nos vamos a la habitación y estás en tu cama sentado un día sábado trabajando encima de la colcha, del plumón o lo que sea, lo primero que te va a pasar es que vas a tapar la rejilla de ventilación. Eso es lo primero. Considerando además que el mismo producto donde está depositado el computador suele subir la temperatura de manera natural. Entonces, si tu práctica es constantemente estar trabajando en la cama, porque no es del común de todos nosotros, digamos, muchos nos levantamos, tenemos nuestra rutina y ya en la oficina, estás con tu computador, pero muchos usuarios, y yo lo he hecho, estamos encima de la cama con el computador trabajando y lamentablemente le estamos haciendo un daño enorme. Ahora, no solamente en la cama, también en el sillón. Muchas veces me tiro un ratito al sillón. A mí me encanta. Y es una disyuntiva que siempre tenemos con mi esposa. A mi esposa le gusta estar en su escritorio, bien sentada, bien ubicada. Y yo no, en una silla, en cualquier parte, me voy al patio, en la terraza, donde sea, estoy con el computador, en los brazos, en las piernas. Y eso también hace un efecto similar a ¿sí? estar en la... Claro que sí. Si tus piernas no son parejas, fuera de una mesa no sería ningún problema. Ahora, hay dispositivos sí que puedes utilizar para colocarte. Hay unas mesitas plegables que las puedes colocar y puedes colocar el computador encima, y eso evidentemente le ayuda muchísimo a la refrigeración del equipo. Otros accesorios que yo he visto y que he tenido por cierto en la tienda son unos extractores de aire que van enganchados a la rejilla y tienen sería un segundo ventilador, digamos, enchufado al USB, que te ayuda a extraer el aire caliente desde el equipo mismo. Son alternativas que son muy buenas. Y respecto al tema que estamos conversando, no hay que desentenderse, porque recuerda que se vienen las altas temperaturas ahora. Sí. Se nos viene el verano y los computadores de por sí sufren muchísimo con la temperatura. Sí, y a veces también los celulares, yo hubo un tiempo quizás lo hacía pésimo, pero cuando tenía el iPhone 6, ¿ya? Se calentaba de una forma y yo lo metía al refri. Quizás lo hacía pésimo, pero es que era tanto el calor y ni siquiera lo estaba usando, lo metí al refri. No siga mis consejos, siga Lizardo, no siga por los favor. malos consejos de Maca. Lizardo, y leí también que no había que moverlo de un lado al otro cuando esté encendido. Mira, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque ya los computadores antiguos, no antiguos todavía, muchos actuales, su disco duro no es un disco de estado sólido como los nuevos, sino que es un disco giratorio. No sé si conociste los discos antiguos que ponías la aguja encima y la agujita iba recorriendo. Bueno,
El disco duro de un computador promedio es el mismo sistema. Es una aguja que gira sobre un disco giratorio, un disco físico. Y esa aguja es muy propensa o es muy sensible. Porque entenderás, por ejemplo, un disco de 1 terabyte son millones de líneas que va la agujita buscando información. Por lo tanto, es muy susceptible a los golpes, a las caídas. Normalmente uno toma el notebook de una mesa y viene y ni siquiera lo deja, lo tira, lo lanza poco menos y lo golpea en otra superficie dura. Eso es un daño importante que le estás haciendo al disco. A lo mejor no lo vas a notar de comienzo, pero con el tiempo vas a notar que carpetas de archivos que quizás tengas vas a decir, uy, esta carpeta me dio error, no puedo entrar a ella, no sé qué le pasó, se dañó, pero no necesariamente fue, o sea, en la práctica fue el disco que sufrió un daño físico por mayoritariamente moverlo de una superficie a otra y no tener el cuidado necesario cuando uno hace ese movimiento, porque el notebook de por sí se da para que tú lo muevas, para que tú lo lleves de un lugar a otro, tengas la facilidad de estar en el escritorio, lo lleves al comedor, lo lleves a la sala de reunión, lo lleves de un lado a otro, pero hay que tener ese cuidado. No así con los computadores nuevos, ya los que traen disco SSD. El disco SSD es una unidad de estado sólido, no tiene disco giratorio, no tiene agujas, no tiene nada de eso. Son muchas memorias que van dentro del dispositivo, entonces se maneja de manera electrónica. En estos casos específicos no habría ese problema. Estamos conversando con Lizardo Céspedes, experto en tecnología de ventaselectrónicas.cl. Lizardo, ¿y qué pasa con la batería? Porque muchos a veces ocupamos el computador mientras se está cargando y pese a que esté la batería llena, o sea, que veamos el icono de la batería llena, lo dejamos cargando. O a veces lo desconectamos y no está la batería completa, o a veces también no ocupamos en mucho tiempo el computador y lo dejamos ahí, descargado. Sí, mira, eso está en el manual. Volviendo al inicio. Eso, si pudiéramos tener esas recomendaciones al inicio, por ahí corregiríamos muchas malas conductas. La batería es un tema que a la tecnología actual siempre necesitamos tener muchos cuidados con ella. Ya sea una batería de un notebook, ya sea la batería de un celular, más o menos se manejan de la misma forma porque son las mismas tecnologías. Es muy recurrente cuando ya la mayoría de las oficinas, los ejecutivos, qué sé yo, no tienen un computador estático, han migrado a los notebooks por un tema de facilidades de moverlo de un lugar a otro, como te decía recién. Pero eso ha involucrado también que no hemos tomado los cuidados con el tema de la batería. La batería, nosotros, si la vas a guardar, como decías en el último punto, deberíamos guardarla con un 50% de energía, por ejemplo. Porque si la dejas llena es un problema y si la dejas vacía es un problema mayor. ¿Ya? Si es vacía es terrorífico porque la batería en un par de meses va a perder gran parte de su capacidad, por no decir que quizás muera, que no tome energía después. Respecto al uso diario, nosotros deberíamos hacer los ciclos de la batería de manera correcta. ¿A qué me refiero de manera correcta? Cuando la batería llegue al 90, al 100%, desenchufar el computador. Si estás trabajando, si es una máquina de uso diario, qué sé yo. Considerar además que muchos computadores traen su batería interna. Ya los nuevos no son como los antiguos que traían su batería extraíble. En el caso de la batería extraíble era un lujo porque tú dejabas tu batería, si trabajabas todos los días y era tu equipo que estabas de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajando en la oficina, o en tu casa o en tu oficina, era fácil desconectar su batería, dejarla a un lado y trabajar con el equipo enchufado. Así evitabas matar tu batería. De hecho, en lo personal, 2 de los equipos de la tienda, que son notebook, tienen su batería guardada aparte y trabajan con energía. Eso sería lo ideal. Hay ni que pasar a alguien a llevar el enchufe porque se te iba a todas las pailas. No, ¿qué le pasa? Que pasa en eso y pasa en un computador de escritorio, exactamente lo mismo. Entonces, y constantemente, hoy día los sistemas operativos respecto a la información te van haciendo copias. Sí. A ti, no sé, cerraste un archivo y no guardaste, después abre y te dice, había un archivo hace tal hora. Lizardo, y la otra vez escuché, y esto es otra cosa en cuanto al uso interno del computador, que no había que llenar el escritorio de carpetas. ¿Es tan cierto o es un mito eso? Por un bien psicológico no lo hagas. O sea, yo que soy media TOC no lo hago, no. Pero a veces he visto computadores ajenos que prácticamente el fondo de pantalla son puras carpetas. Sí, lo he visto. En la práctica misma no es, cuando tienes un equipo de gama media alta, no es tan
digamos, es tan significativo. Pero mira, permíteme, Maca, terminar con el tema de la batería, para dejarlo claro. Volviendo al tema que te decía, es importante que nosotros, si un notebook que no se extrae la batería, cuando llega al 90 o 100%, retírale el cargador y trabaja con la batería del equipo. Tú dices, pero se va a dañar la batería porque la estoy haciendo trabajar. No, todo lo contrario. Vas a permitir que la batería se descargue y cuando llegue a un 20 o un 30% vuelve a enchufarlo. Eso sería lo ideal, ¿me entiendes? Si la batería interna de tu equipo no se puede extraer, ¿me entiendes? Entonces, así permites que la batería te dure 2-3 años sin problema. Es más, mira, en mi caso personal, yo me compré un notebook el año 2014 de gama media alta y hasta el día de hoy lo tengo sin hacerle absolutamente nada. Nada. Venía ya con su disco SSD, con buena RAM, un buen procesador, y estamos en 2022, 6-7 años o más han pasado y no tiene nada. Funciona, tú lo prendes y funciona impecable, rápido. La batería todavía funciona porque me da el trabajo de lo que te decía recién, desenchufarla cuando esté cargada y cuando le quede poquita energía, volver a cargarla nuevamente. Y ya han pasado muchos años, ¿me entiendes? Respecto a los iconos en el escritorio, lo que te consumen es memoria RAM, ¿ya? El tema gráfico. Tarjeta de video, pero no te digo, no es tan significativo cuando tienes un equipo potente o medianamente potente hacia arriba, porque vas a tener tarjeta de video para lidiar con eso y vas a tener RAM para lidiar con toda esa información que tienes corriendo. Yo diría que es más dañino, más que dañino, más perjudicial para el computador que tengas 10.000 ventanas abiertas, ¿ya? Yo que recomiendo en los navegadores tenerlas, porque no sé, el navegador te permite tener 50 ventanas por navegador, ¿sí? Y eso lo único que te hace es consumir RAM y energía. Y eso es más perjudicial del equipo que tener el escritorio lleno. Yo siempre hago eso. No, tienes que... Navegadores específicos los que ocupas, trata siempre de definir 1, 2, hasta 3, depende de las cantidades de tareas que hagas. Definir 1, 2, yo defino 2 navegadores, importante. Y cada navegador, a medida que vas ocupando las pestañas que estás trabajando, cierra. Anda cerrando y mantén, no sé, 5 pestañas con tus redes sociales, otra con el navegador predeterminado, otra con un diario, qué sé yo, las que estás constantemente utilizando, tenlas abiertas, pero el resto de las ventanas que vas abriendo porque estás buscando información, porque estás en esto, anda cerrando. Yo soy como la niña símbolo de lo que no hay que hacer. La niña que no lee los manuales. Claro. Si quieres consejos de lo que no hay que hacer, sígame. Lizardo, y por último, hay gente que cierra los computadores así como... A veces muestran en las películas, la videollamada, terminó la videollamada, ¡pam! Cierra la pantalla. Sí. Una que es peligroso, me pasó en lo personal también, que hice una tontera similar y había un dispositivo, un lápiz. No rompí la pantalla de milagro, pero una bisagra, ¡paf! Saltó la tapa lejos y quedó dañada. Me pasó. Entonces hay que tener cuidado. Los notebooks nosotros deberíamos abrirlos. La clásica costumbre, tú agarras el notebook, lo pones encima y agarras con la mano izquierda o derecha, depende, y lo tomas de la esquina y ¡fum! Lo abres. No deberías abrirlo así. ¿Cómo se debería abrir? Del centro de la pantalla. De la parte, ¿Ah, sí? Sí, exactamente. De ahí lo tomas y lo abres desde el centro, porque de esa forma estás poniendo a prueba toda su estructura y las bisagras, que son muy importantes, y hay, inclusive, acuérdate que hay equipos que son 360, eso que se vuelve la pantalla central, que son más delicados todavía. Con eso haces trabajar las pantallas de manera regular, de manera pareja, y no va, a lo mejor no te va a pasar nada 1, 2, 3, 5, pero no son 5 veces los que lo abro 10 veces. Con el tiempo te va a pasar que la pantalla, no sé, la bisagra va a sentir la floja, se va a caer la pantalla hacia adelante, hacia atrás, y eso fue porque desde inicio nunca le hicimos una buena práctica de abrirlo. Nosotros deberíamos tomar la pantalla del centro, abrirla a su lugar y volver desde el centro a cerrarla hasta su lugar. Buen dato ese. Lizardo, y si tenemos algún problema, por ejemplo, de algunos de los que nombramos, batería, pantalla, en venta electrónica, ¿cuentan con ese servicio técnico? Sí, nos llaman, muchos clientes nos llaman buscando repotenciaciones a los equipos que ya tienen muchos años. Es muy común eso. Oye, tengo un MacBook o Air Mid 2013, por decirte algo. Tiene estas características. ¿Qué podemos hacer? Se puede hacer algo, se puede potenciar, le podemos cambiar disco, le podemos modificar la memoria. Muchas veces esos trabajos van acompañados de los procesadores, que son relativamente buenos. Entonces mucha gente viene a la tienda, más allá de las reparaciones, que también las hacemos, tenemos pantallas, o si no las tenemos, las traemos por encargo, baterías, cambio de batería, que también se suele dañar mucho, teclados por ahí.
también los hacemos. Hay una persona que se dedica 100% a eso. Y lo que te decía recién, pues, la repotenciación de equipos que ya tienen su tiempo de uso, eso también lo hacemos en la tienda y los clientes se van encantados. Bueno, ya escuchó ahí en ventaselectronicas.cl usted encuentra el mejor servicio técnico y qué mejor a un precio muy, muy conveniente. Y hay mucho, esto es también como los mecánicos, hay muchos chamullentos por ahí que te dicen qué hacer, qué no, y te cobran más o te dan ahí consejos para que se te eche a perder y después ir de nuevo a arreglarlo. Acá tenemos un hombre honesto. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, hay de todo en la viña del Señor? Así es. Importante a los clientes, a las personas que nos escuchan, siempre traten de buscar servicios autorizados o servicios establecidos. ¿Cómo sabemos cuáles son los autorizados? Lo más autorizados siempre te lo dan, el de la marca, te dice un servicio técnico autorizado de la marca. Y otros los servicios establecidos. Cuando hay un servicio establecido, tú sabes que vas a tener garantía en caso de algún problema. No así, oye, necesito, no sé, cambiarle un disco a mi computador. ¿Habrá alguien que venga a la casa? Voy a buscar en Facebook. Me metí al Marketplace y Juanito Pérez va a tu casa a arreglarte el computador, pero Juanito Pérez no lo viste más después. Entonces, te vas a ahorrar quizás, a lo mejor 10, 20, 30 lucas, depende del trabajo que estés haciendo. Pero ¿y tu garantía? Sí, pues. ¿Qué pasa si pasa algo? ¿O qué pasa si el mismo técnico daña un producto o algo de tu equipo? No, lo peor es que si, por ejemplo, si va un técnico me atiende a mí, yo no voy a tener idea si me engañó o no. Pues. Además, claro, tienes ese riesgo de que pueda dañar alguna unidad del equipo y después no se haga cargo porque no... Claro. Tú no tenías el conocimiento en el momento. Entonces, siempre decirle a la gente que nos escucha que busque servicios establecidos. ¿Ya? Que te puedan dar una garantía, que te entreguen una boleta, que te entreguen un producto que realmente te diga, mire, lo estoy vendiendo, aquí está su boleta, ahí está su garantía, sus 6 meses, cualquier cosa vuelva, tiene asesoría, si necesita alguna duda nos llama a este número. Eso sería lo ideal. A veces por ahorrarnos un poquito de lucas nos metemos en un tremendo problema. Bueno, ahí está Lizardo Céspedes de Ventas Electrónicas. Recuerden, si usted quiere accesorios, cualquier cosa y también servicio técnico, lo pueden encontrar en ventaselectronicas.cl. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Lizardo, por conversar el día de hoy con nosotros de estos temas de errores más frecuentes. Si usted quiere saber de las cosas que no tiene que hacer, sígame a mí. Si las cosas que sí tiene que hacer, siga a Lizardo. Así que nos vemos mañana de 6 a 7 de la tarde. Que estén muy, muy bien. Que estén bien. Chao. Chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.